Bienvenidos a su despacho CRM. En este vídeo realizaremos un recorrido general por la aplicación para conocer su funcionamiento y la filosofía de trabajo que hay detrás de ella. El objetivo no es aprender todas sus funciones en detalle, sino familiarizarnos con los módulos principales y entender cómo gestionar clientes, expedientes, documentos, comunicaciones y tareas de una forma organizada y centralizada. A partir de aquí, en los siguientes vídeos profundizaremos en cada una de estas áreas. Recordamos que para acceder al programa vamos a hacerlo a través de cualquier navegador, escribiendo en la ruta de navegación la URL que se os ha facilitado. Tendremos que acceder con nuestro usuario personalizado y la contraseña que hemos dispuesto para tal fin. Y una vez dentro, tendremos disponible ya a la vista el dashboard de inicio. El dashboard de inicio es un conjunto de widgets que podemos configurar y en el que podemos acceder a listados, gráficas que nos puedan interesar de primera mano. Tendríamos disponible, por ejemplo, listados de expedientes, listados de facturas pendientes de pago, el calendario del día, gráficas de ingresos, etc. En la parte superior de la pantalla tenemos acceso a todo el menú del programa. Constan los ficheros, que serían las bases de datos que van a alimentar el CRM, la zona de gestión, donde estarían los expedientes judiciales y extrajudiciales, igualas, tareas y actuaciones y el módulo de imputación de horas. En facturación vamos a tener acceso a facturas y facturas pro forma, el módulo de remesas, las facturas recibidas o de gastos y tendríamos acceso a varias funcionalidades relacionadas con facturación. El módulo comercial, la zona de contabilidad, el módulo de comunicaciones donde tenemos acceso a nuestro gestor de correo, la centralita virtual y LESNET, el gestor documental general, el módulo de informes y reports, el acceso al calendario y el acceso a la exportación contable. En la parte superior vamos a tener un buscador global en el que podemos localizar elementos que tenemos dados de alta en el programa. En este buscador global vamos a poder añadir el dato que disponemos y la búsqueda se va a ejecutar tanto en expedientes, clientes, facturas, actuaciones, en todos y cada uno de los módulos del CRM. Tenemos un botón configuración que nos va a permitir ordenar y poner a la vista los módulos que quiero tener pues, disponibles. Pues a lo mejor me interesa que lo que yo estoy buscando me lo localice antes de nada entre clientes y contrarios, con lo cual arrastraría y reordenaría estas columnas y vemos cómo se hace el cambio. Tenemos también el contador de tiempo para el módulo de imputación de horas, el acceso a Copilot 365, la inteligencia artificial de Iberley y el botón con el que regresamos al dashboard siempre que queramos. Vamos a empezar en este caso con el menú de ficheros, que sería el punto de partida del CRM. En el menú de ficheros tenemos disponibles, como decíamos, todas las bases de datos, listados de clientes propios, contrarios, abogados propios y contrarios, procuradores, adicionalmente colaboradores, organismos, contactos, juzgados, poderes, proveedores. Accederíamos en primer lugar al fichero de clientes. En él vamos a tener visible la lista de clientes que hemos ido dando de alta en nuestro CRM. Si necesitamos buscar un cliente, además del buscador general, tenemos disponible la opción del propio buscador de la lista de clientes. Aquí podríamos buscar a través del nombre y localizaría todos los clientes que contienen esta palabra en alguna de las columnas o campos. Para acceder a su ficha, siempre vamos a pinchar en la primera columna que aparece resaltada en azul y tendremos acceso a toda su información. Vamos a ver ahora cómo crear un cliente. Desde la lista de clientes, nos dirigiríamos al botón Nuevo y añadimos, en este caso, toda la información
de la que disponemos. Este acceso es una creación rápida, con lo cual me va a permitir añadir unos pocos campos que vamos a poder ampliar posteriormente ya en la ficha del cliente. Pinchamos en crear y vemos que se ha dado de alta esta ficha con los datos que he aportado. Como decíamos, si dispongo de datos adicionales, puedo directamente venir a los campos e ir indicando paso a paso todos esos campos de los que dispongo. Una vez tenga completada la información, pincharía en guardar. En las fichas de cliente es muy importante darnos cuenta que tenemos disponible el módulo de etiquetas o tags. Las etiquetas o tags nos van a servir para agrupar clientes, para poder darles alguna información relevante que luego nos permita filtrar dentro de nuestra lista de clientes. Para crear una tag es tan sencillo como pinchar en las rayitas del menú. Aquí voy a poder ver las que ya tengo dadas de alta y gestionarlas. Y en caso de querer dar de alta una nueva, pincharíamos en el botón más, aplicaríamos el dato que queramos indicar en esa tag e incluso podemos agregar un color. Desde ese momento, la tag queda ya disponible en el listado para poder aplicarla. Vemos que en nuestra ficha de cliente aparecen hacia la derecha una serie de pestañas que son bastante relevantes. La primera de ellas sería la pestaña de contactos, que nos va a permitir agregar información de contacto adicional. En este caso vamos a poder agregar direcciones de correo alternativas, personas de contacto alternativas, etc. Para crear esos contactos nos posicionaríamos en la pantalla de contactos, botón nuevo, añadiríamos el nombre, el cargo, lo que tengamos disponible, un correo de contacto y, si disponemos de él, un teléfono. Pinchamos en crear y este contacto queda directamente agregado y vinculado a la ficha del cliente. Al igual que hemos gestionado el cliente, vamos a poder gestionar contrarios y los demás ficheros. Llegará el momento de abrir el expediente a nuestro cliente y para eso nos dirigimos a la pestaña Expedientes y elegimos también si se trata de un expediente judicial o extrajudicial. Nos posicionamos en la pestaña que corresponda y nos dirigimos al botón Nuevo. Aparece una ventana de nuevo de creación rápida en la que se nos indica la fecha de alta, podemos modificarla. Se nos da la oportunidad de trabajar con series de expedientes. Nos va a marcar, en este caso, el contador, el número de expediente, el contador automático que nos da el CRM. Y podemos también aportar el abogado principal, la persona asignada al trabajo con este expediente. Al pinchar crear, vamos a ver que este expediente queda asociado al cliente en el que lo hemos abierto. Para acceder al expediente, nos vamos a la primera columna, la que está remarcada en azul, y vemos el detalle de dicho expediente. En la primera zona de datos básicos vamos a tener disponible la misma información con la que lo hemos dado de alta. Nos va a indicar la fecha de alta, el número de expediente, la serie si le hemos aportado y también tenemos disponible campos como el NIG, número de identificación general, que es muy importante si vamos a trabajar con el SNET. También tenemos el check para marcar que un expediente es histórico, es decir, lo hemos cerrado, hemos terminado este expediente. Marcaríamos el check, aportaríamos la fecha de cierre y tenemos también la oportunidad de dejar una referencia
si en nuestro despacho así lo hacemos habitualmente. En la siguiente zona vamos a nomenclaturar, en este caso, el campo, la materia de este expediente. Tenemos campos desplegables como son tipo de asunto y tipo de procedimiento, que nos van a permitir seleccionar, pues, en este caso, la materia, como decíamos, y el procedimiento concreto que vamos a efectuar. Si nos fijamos, estos campos desplegables son todos configurables, son todos personalizables. Si pasamos el cursor por encima de cualquiera de ellos, incluimos la serie, tipo de procedimiento, tipo de asunto, vamos a ver que se habilita una ruleta de opciones en la que si pinchamos nos va a permitir gestionar las etiquetas que aparecen creadas en esos desplegables. Podemos agregar nuevas etiquetas, podemos eliminar etiquetas que ya no utilicemos e incluso podemos ordenarlas alfabéticamente. Una vez hemos indicado el asunto y procedimiento del expediente, tenemos disponibles campos de escritura libre como son referencia cliente, referencia propia y referencia procurador. En estos campos podemos aportar la información que convengamos y tenemos que tener en cuenta siempre que son motores de búsqueda. Quiere decir que si yo aporto una información en estos campos, cuando yo busque un expediente, bien en el buscador global o en el buscador propio de los expedientes, el CRM va a localizar el expediente por ese dato. Por último, tenemos también la posición procesal. Indicamos si somos actores o demandados en este procedimiento. En la zona inferior tenemos también una zona específica para la cuantía. En la zona de cuantía vamos a poder indicar en expedientes de reclamación de cantidades, pues cuál es el importe que reclamamos, los intereses y costas que se van derivando del procedimiento. Y el CRM nos va a hacer un sumatorio para que tengamos la información siempre disponible. Como vemos, también tenemos una zona de etiquetas o tags, como veíamos en clientes. También podemos aportar, en este caso, pues algún tipo de etiquetado específico para poder después filtrar los expedientes en base a esas tags. Una vez hemos creado el expediente, vamos a ver cómo alimentar ese expediente de información. Ahora podríamos acceder al expediente ya desde la pestaña Gestión, expedientes judiciales en este caso, y podríamos localizar nuestro expediente recién abierto en esta lista. Pinchamos, como vimos antes, en la fecha de alta y accedemos a nuestro expediente. Nos vamos a dirigir a la pestaña Datos personales. En los datos personales es donde vamos a ir consignando todos los intervinientes de este expediente. Véase clientes, contrarios, procuradores, otros intervinientes como colaboradores externos u organismos y los juzgados o plazas. El cliente, como vemos, aparece ya asociado por defecto, dado que hemos dado de alta el expediente dentro de la ficha del cliente y esto hace que la relación se establezca de manera automática. Si necesitásemos añadir cualquier otro tipo de interviniente, todas estas bases de datos parten de nuestros ficheros. Con lo cual, vamos a pensar que tenemos que añadir un procurador propio. Nos dirigiríamos al botón Nuevo y tenemos dos opciones. Crearlo en este momento si sabemos que ese procurador no existe en nuestra base de datos, o bien nos vamos hasta agregar existentes y seleccionamos uno de los procuradores que ya tenemos dados de alta previamente. Este procurador queda automáticamente también vinculado con nuestro expediente. Esta misma dinámica va a funcionar, como decíamos, para clientes contrarios, procuradores propios y contrarios, abogados contrarios, colaboradores, organismos y juzgados. Aunque en juzgados vamos a ver que cuando queramos dar de alta ese juzgado o plaza, vamos a poder aportar ya directamente el número de asunto o de autos y la fase de procedimiento. Vemos también que la fase de procedimiento, como los tipos de asunto y demás, son desplegables que podemos configurar y añadirlos y personalizarlos en base a nuestro trabajo. Una vez hemos aportado el número de autos y la fase de procedimiento, tenemos disponible en la parte inferior todos los juzgados que ya he ido dando de alta previamente
en nuestro CRM y lo mismo, podemos seleccionar, en este caso, un juzgado ya existente o podemos crearlo en el momento en el que lo vamos a asignar. Por último, en esta introducción a los expedientes, vamos a saber que tenemos también disponible una pestaña para compañías de seguros que vamos a utilizar si este expediente fuese un expediente relacionado con siniestros. Vamos a ver también la pestaña de cuentas, en la que engloba todo lo relacionado con la facturación de este expediente, y la pestaña de historial, donde vamos a ver todo lo que sería el trabajo efectivo del expediente, desde las tareas, los documentos, los mails, etcétera. Vamos a hacer una breve mención a la pestaña Compañía de Seguros. Como decíamos antes, esta pestaña será útil si nuestro expediente se relaciona con siniestros. Dentro de la pestaña Compañía de Seguros tenemos información para completar datos de las compañías, pólizas, etcétera. Y en la pestaña Lesionados, toda la información asociada a los posibles lesionados dentro de un siniestro. Para añadir información a la pestaña Compañía de Seguros, Siniestros, nos iríamos al botón Nuevo y en la pestaña de creación rápida podemos establecer pues, el número de siniestro que corresponda y, evidentemente, si disponemos de él, el número de póliza. Lo crearíamos y una vez lo tenemos ya asociado al expediente, accedemos a él y completamos toda la información disponible. Simplemente hacer una pequeña mención sobre la información que vamos a añadir referente a compañía contraria y compañía propia. La compañía contraria, al pinchar en el campo, en este caso de escritura, me va a ofrecer una previsualización de mis datos dados de alta en el fichero de contrarios. De aquí puedo buscar o seleccionar la compañía contraria. Y en el campo compañía propia, mismo procedimiento, pero en este caso me va a ofrecer una previsualización de los datos que tengo dados de alta en clientes propios. Igualmente puedo hacer una búsqueda o seleccionar la compañía en cuestión. Se trataría ahora de ir rellenando el resto de información, tomador, tomador contrario, vehículos implicados, etc. Vamos ahora a dirigirnos a la pestaña Historial. El historial es el lugar donde vamos a dejar registrado todo el trabajo diario del expediente y que contendrá pues, todas las tareas, todos los señalamientos, la documentación asociada a este procedimiento y el correo electrónico. Entrando en la pestaña Historial, vamos a ver unas subpestañas que se refieren a esto que acabamos de comentar. En Actuaciones tendríamos el lugar para dejar registrado ese trabajo y tareas diarias o pendientes que tenemos relacionadas con este expediente. En el calendario vamos a ver los eventos que se van generando a futuro en el trabajo con este expediente. GDocu es el lugar donde almacenaremos todos los documentos, en este caso, y la pestaña Mail, donde vamos a poder asociar y posteriormente ver y gestionar los correos que vamos a ir enviando y recibiendo que tengan relación con este procedimiento. Por último, tenemos la pestaña LesNet, en la que vamos a poder ver todas las notificaciones que importaremos con ese módulo de LesNet y la parte de SMS y WhatsApp, que es una integración que en este caso nos permite enviar tanto mensajes de texto como WhatsApps desde el propio expediente judicial, dejando así un registro de esos envíos. Empezamos con las actuaciones. Importante tener en cuenta que existen dos tipos de actuaciones. Unas, las que vamos registrando conforme las vamos haciendo o ya hemos hecho, y las que podemos utilizar para programar eventos a futuro. El primer caso, nos dirigiríamos al botón de alta y dejaríamos registrado la tarea, el trabajo que hemos efectuado. Tenemos la opción de quedarnos con la tarea o bien asignársela a otro compañero. Tenemos la opción de indicar pues, la prioridad de esta tarea y si es una tarea que ya ha finalizado,
pasarla a estado hecho. Importante, una actuación siempre se va a poder marcar para facturar. Esto implica que vamos a poder indicarle un tiempo y cobrar por ese tiempo, o un precio y cobrar por ese precio. Marcar una actuación para facturar lo que conlleva es que cuando la quiera convertir en un concepto, cosa que veremos en el módulo de facturación, va a tomar los datos que yo haya aportado en esta actuación para crear ese concepto facturable. Por último, indicar que también tenemos etiquetas o tags que ya conocemos, que podemos crear un documento directamente a través de esta plantilla y que podemos enviarla por mail. En el momento de la creación, yo puedo enviar esta tarea, este trabajo, a cualquier destinatario, y este destinatario va a recibir una pequeña tarjeta en la que se le indican los datos que yo estoy consignando en la actuación, además de poder aportar cualquier otra documentación adicional. En las tareas, efectivamente, también podemos asignar, adjuntar documentación. Simplemente pincharíamos en el botón archivo y elegiríamos el documento que queramos asociar y que esté relacionado con dicha tarea. Creamos la actuación, recibimos la confirmación y dentro de nuestro expediente ya tendríamos el primer apunte, el primer hito de trabajo. ¿Qué sucede si la tarea es a tiempo vista? Es una tarea planificada. Para esto vamos a pinchar en el botón de alta igualmente. Vamos a indicar un asunto y aquí van a cambiar varias cosas con respecto al anterior. La primera, por ejemplo, es que lo más probable es que tenga un vencimiento. Yo puedo indicar aquí la fecha en la que está previsto que tenga que realizar esta tarea. Podemos indicar, por ejemplo, el 15 de octubre. En este caso, la tarea no está hecha, la dejamos en estado planificado. Igualmente le podemos aportar una prioridad. También la podemos marcar para facturar, pero lo más importante y que diferencia sustancialmente con el caso anterior es que vamos a marcar el check asignar evento de calendario. Esto hace que a la derecha se despliegue la información que va a generar el evento en nuestra agenda. Adopta el asunto, vamos a marcarle un tipo de evento, vamos a indicarle, en este caso, la fecha en la que estaba previsto que tenga que realizar este evento y la hora. Además, puedo añadir recordatorios, es decir, yo puedo pedirle al programa que con una antelación previa a esta fecha y hora me avise, me mande un correo electrónico o me avise a través de la notificación de la campanita que tenemos en la parte superior de que en un breve espacio de tiempo vamos a tener un evento. Para esto seleccionaríamos si queremos recibirlo por correo electrónico o ventana emergente, que es la campanita a la que nos referimos. Vamos a recomendaros siempre que utilicemos el correo electrónico, dado que la notificación en el CRM requiere que estemos conectados en el CRM y no estamos siempre en él, por lo cual el correo electrónico es la forma más segura de que vamos a recibir esa notificación y no vamos a perder un señalamiento. Aplicamos, en este caso, la unidad, minutos, horas, días. Vamos a indicarle que, por ejemplo, nos avise 2 días antes. Después pinchamos en el botón más y queda registrado el recordatorio. Es muy importante tener en cuenta que podemos añadir todos los recordatorios que necesitemos, con lo cual, de la misma manera, yo puedo indicar que me envíe otro correo electrónico cuando falte una semana, otro correo electrónico cuando falte un mes y así sucesivamente. En la actuación, en este caso, aunque esté planificada y vayamos a generar un evento, también podemos, lógicamente, añadir documentos que estén relacionados, enviarla por mail, exactamente igual que en el caso previo. Y el evento vamos a poder compartirlo con invitados. Siempre que quiera volver sobre una actuación que ya está creada y editarla, modificarle cualquier tipo de dato, yo pincharé en el ojito y se abriría la vista edición de la misma. Esto me permite modificar cualquiera de los campos. Uno de los campos disponibles en las actuaciones es el campo duración. En este campo vamos a poder establecer, si nuestro despacho así lo requiere, el tiempo que estamos dedicando en esa tarea.
Bien podemos, cuando iniciemos la tarea, pinchar en el play y el contador empezará a correr, o bien podemos directamente indicar de manera manual cuánto tiempo he dedicado a esa tarea. Esta información es muy relevante de cara al módulo de imputación de horas, ya que nos va a permitir controlar los tiempos que estamos dedicando a los expedientes, a los clientes y hacer un balance de rentabilidad. Y también nos va a permitir, si decidimos facturar la actuación, indicar el tiempo que le hemos dedicado a la hora de querer cobrar por ese tiempo dedicado. La siguiente pestaña del historial que vamos a ver es gestor documental. Como decíamos, el gestor documental es el lugar donde se va a almacenar toda la documentación relacionada con este procedimiento. El gestor documental del CRM acepta tipo de documentación como PDF, documentos de Office o LibreOffice, imágenes, vídeos, FIPS. En este caso, vamos a poder almacenar todo ese tipo de archivos y vamos a poder incluso trabajar en línea con algunos de ellos, como son los archivos PDF y los archivos Office. Cuando queremos subir documentación directamente al expediente, vamos a localizar el botón Subir y vamos a poder o bien arrastrar los documentos que queremos subir o bien pinchando en este recuadro se abriría nuestro almacenaje del ordenador y vamos a poder añadir el documento. En este paso podemos incluso cambiar el nombre del documento en el momento de la subida. Podemos también enviarlo para firmar. Esta funcionalidad está integrada en el CRM, pero es necesario contratar una serie de bonos adicionales. La firma biométrica, que así es como se llama, nos permite enviar este archivo que estamos subiendo al CRM por correo electrónico a un destinatario que va a recibir dicho documento con una solicitud de firma biométrica con evidencia legal. ¿De acuerdo? Y este documento quedaría firmado en nuestro CRM automáticamente. Pinchamos en guardar y se está generando la subida del archivo. Este archivo automáticamente queda en la nube de su despacho, con lo cual es completamente seguro y no es susceptible de pérdida. Si necesitásemos acceder a cualquier documento que tengamos registrado en un expediente, bastaría con pinchar sobre su nombre y esto haría que el CRM nos muestre una vista previa de este documento. Aquí vemos el documento con todas sus páginas, que es totalmente susceptible de su lectura. Si necesitásemos descargar el documento, nos dirigimos a los 3 puntos que aparecen a la derecha y esto nos va a permitir descargar el archivo en local y también tenemos las opciones de eliminarlo y renombrarlo en caso de que así lo necesitásemos. A tener en cuenta en cuanto al gestor documental es que en la subida podemos ver distintas opciones de integración. Podemos integrar nuestro CRM con Google Drive y OneDrive y esto va a hacer que cada vez que yo suba un documento a través del CRM de su despacho, se genere una subida paralela en la nube que nosotros integremos. En el caso de los documentos de Office, hay una funcionalidad muy importante que está incluida en el CRM, que es la edición online. La edición online nos va a permitir abrir el documento en línea sin necesidad de descargarlo en local, hacer las modificaciones que consideremos oportunas y esos cambios se van a guardar siempre en línea. Esto es muy práctico porque nos va a permitir trabajar en equipo. En el caso en el que yo esté haciendo esa modificación en un documento, mis compañeros van a poder verlo en tiempo real sin necesidad de que yo se lo envíe por otros medios. Para esto simplemente tenemos que tener configurada la edición online en este navegador para mi usuario y vamos a ver que pinchando en el documento nos va a permitir abrirlo en línea, lanzará la aplicación Word o LibreOffice que tengamos en nuestro equipo y podremos hacer esas modificaciones en tiempo real, como decimos. En la pestaña Mail es donde vamos a poder localizar todos los correos que intercambiemos, en este caso recibamos o enviemos, relacionados con este procedimiento. Para que aquí aparezcan esos correos, tenemos que configurar nuestras cuentas de correo en el gestor integrado que tiene este CRM. Este gestor de correo nos va a permitir configurar cuentas de cualquier proveedor
en formato IMAP y para acceder al mismo nos vamos a dirigir al menú superior Comunicaciones, Mail y una vez configurada la cuenta vamos a tener disponible nuestra bandeja de entrada. Para vincular un correo electrónico a un expediente vamos a localizar el correo y vamos a pinchar en el botón Asignar elemento, localizar con qué elemento concreto vamos a querer vincular este correo electrónico y en la lista que nos aporta localizar ese también expediente o bien buscarlo a través de algún dato del que dispongamos. Pincharíamos en el que corresponde y confirmamos. Aparece ahora un aviso que nos indica que si este correo electrónico tiene documentos adjuntos, nos interesaría llevárnoslos al gestor documental del expediente. Vamos a pinchar en aceptar y en la siguiente pantalla vamos a poder elegir de todos esos documentos adjuntos cuáles son los que nos interesa, en este caso pasar al expediente, y si tenemos alguna duda tenemos una lupa que nos va a permitir ver el contenido de ese documento en tiempo real. También podemos, en este paso previo, modificar el nombre o bien colocarlo también en alguna de las carpetas que tengamos configuradas en nuestro gestor documental. Pinchando en guardar nos indica que todos los documentos han sido enviados al gestor documental y dirigiéndonos de nuevo al expediente vamos a poder ver que el correo electrónico se ha asociado correctamente, que pinchando en el ojito tengo un acceso completo al correo electrónico y que voy a poder gestionar desde aquí, reenviando, respondiendo, y que los documentos que venían adjuntos en ese correo electrónico pasan a estar ya disponibles en el gestor documental del propio expediente. Vamos a retomar ahora la pestaña Calendario. Vamos a ver que en el CRM existen varias formas de dar de alta eventos en el calendario. La primera sería desde la misma pestaña Calendario dentro del expediente. Pincharíamos en el botón de alta, rellenaríamos los datos referentes a este evento, su asunto, su fecha, su hora, tipología, etcétera, y al guardar veríamos reflejado el evento dentro del propio expediente, así como en la agenda general del programa. La otra opción sería la que vimos anteriormente, y es que al crear una actuación y asignarle un evento al calendario, automáticamente se genera ese evento tanto en el expediente como en la agenda general. Y por último, la agenda general. Nos dirigimos a la misma desde el menú superior, Agenda, Calendario. Y esto nos lleva a nuestro calendario del CRM. En este calendario podemos crear un evento directamente, rellenando de la misma manera los datos referentes a ese evento, pero muy importante tener en cuenta que un evento que creamos directamente en el calendario general no queda relacionado automáticamente con ningún expediente, cliente o actuación. Si quisiésemos, en este caso, relacionarlo con alguno de los elementos del programa, nos tendríamos que dirigir a relacionado con, elegir el elemento con el que lo queremos relacionar, buscar el criterio por el que queremos localizar ese expediente, por ejemplo, y quedaría automáticamente relacionado. También podemos, en este tipo de eventos, crear recordatorios, como vimos anteriormente, y podemos también asignar un evento a otros profesionales del despacho. Por sistema, cada evento que yo creo me aplica a mi propio usuario como propietario, pero yo puedo, pinchando en calendarios, indicar que este evento puede pertenecer a otros profesionales o compañeros. Puedo decidir mantenerme y ser partícipe del evento o puedo eliminarme directamente. Una funcionalidad muy interesante de la agenda del CRM es la sincronización con calendarios externos. En este caso, el programa de gestión nos va a permitir vincular la agenda con calendarios externos tipo Google, iCloud y los diferentes productos de Microsoft. Para vincular ese calendario simplemente tendríamos que acceder a la ruleta de opciones en la propia agenda,
seleccionar el tipo de calendario que vamos a utilizar fuera del CRM y seguir los pasos para registrarnos. Una vez tengamos completada esta integración, cada evento que yo ponga en este calendario, bien sea a través del expediente o de la propia agenda, se va a sincronizar en tiempo real con la agenda externa que haya decidido, pero es que además también los eventos que yo coloque en esa agenda externa van a aparecer en este calendario del CRM. Vamos a entrar ahora en el módulo de facturación y para esto vamos a ver unos procedimientos previos que tenemos que cumplir. Lo primero y más importante, confirmar e indicar que este CRM se encuentra adaptado a la nueva normativa Verifactu y que en este caso vamos a tener que hacer una integración para poder hacer el envío de facturas a la Agencia Tributaria Española. El primer paso, no obstante, sería crear la empresa o empresas que van a facturar con este programa. Y para esto, desde el menú de configuración que tenemos en la esquina superior derecha, tendríamos que ir a empresas y crear o bien editar la información fiscal de las empresas que van a facturar con este CRM. Para hacer la edición, en este caso, simplemente pincharíamos en el ojo y vamos cubriendo todos los datos fiscales y asimismo vamos a poder indicar si nuestra facturación va a tener un 21% de IVA por defecto, si vamos a poner un IRPF por defecto o no, y vamos a también rellenar todas estas opciones que en este caso van a ser, a partir de la entrada en vigor de Verifactu, obligatorias de informar. También vamos a indicar con qué serie de facturación vamos a crear facturas por defecto, si utilizamos o no criterio de caja y guardaríamos. Tenemos también que, igualmente, crear las series con las que vamos a facturar en el CRM. Por sistema vamos a tener obligatoriamente que tener una serie del año en curso, una serie para las facturas rectificativas y una serie para las facturas anulativas. A partir de estas tres series podemos crear todas las que queramos o necesitemos para nuestro sistema de facturación en el despacho. Una vez configurados los datos necesarios para poder facturar, vamos a ver qué tipos de facturación podemos gestionar con el CRM. La primera sería, como comentamos anteriormente cuando vimos las actuaciones o tareas, la opción de ir marcando actuaciones para facturar y que en este caso pues podamos indicar si queremos facturar por tiempo, por la tarifa de un profesional. Si esta fuese nuestra pretensión, tendríamos que en la configuración de cada usuario indicar el precio de la tarifa por hora que tendría ese profesional. A partir de ese momento, siempre que tengamos una actuación y la marquemos para facturar, podemos elegir facturar por duración indicando el tiempo que vamos a dedicar y nos se va a calcular exactamente qué precio vamos a cobrar por esta gestión. O bien facturar por precio e indicar exactamente lo que vamos a querer cobrar por esta gestión. Cuando nos vayamos a la pestaña Cuentas, que es donde vamos a gestionar toda la facturación del expediente, el primer lugar y el más importante para empezar con la facturación es la pestaña de conceptos. En el desplegable que aparece a la derecha podemos crear honorarios, suplidos, gastos o provisiones. O si utilizamos esta modalidad de facturar actuaciones, podemos indicar qué importe esas actuaciones. El sistema nos va a ofrecer todas las actuaciones que hemos marcado para facturar y yo voy a poder elegirla, pinchar en importar y vamos a ver cómo con el mismo asunto y haciendo referencia a la fecha en la que se creó, el sistema me crea un concepto honorario, en este caso, con todos los datos que yo había aportado previamente. La otra opción, la más sencilla, sería directamente crear el concepto de cualquier tipología, honorario, suplido, gasto. Indicaríamos la descripción que va a tener esa línea. Indicaríamos también el precio que vamos a percibir
por esta gestión y el sistema nos va a calcular, en este caso, pues, los impuestos y el total. Podemos crear tantos conceptos como necesitemos y luego podríamos facturarlos de uno en uno o bien directamente seleccionar todos los conceptos y pasaríamos a facturar. Vamos a facturar uno de los conceptos. Lo selecciono, pinchamos en el botón facturar y por defecto y seguridad el CRM nos va a ofrecer crear una factura pro forma. Es muy importante tener en cuenta que una vez estemos incluidos en el sistema Verifactu, la factura en el momento de su creación es comunicada a la agencia tributaria en tiempo real, por lo que si no estamos seguros de que esa factura va a ser abonada o tenemos algún tipo de duda sobre el contenido de la misma, es preferible que pasemos por una factura pro forma previamente que vamos a poder convertir en factura oficial después. ¿Vale? Sí es cierto que podemos elegir facturar como factura oficial en una primera instancia, pero muy importante tener en cuenta que una factura oficial no puede ser editada ni borrada. En este caso vamos a empezar con una factura pro forma. La fecha de factura nos va a ofrecer la fecha del día y vamos a elegir o confirmar que la serie en la que estamos haciendo esa factura pro forma es la correcta. El contador va a ser automático y vamos a proceder a generar y confirmar la creación de esta factura pro forma. Cuando un concepto ha sido incluido en una factura, tanto oficial como pro forma, vemos que aparece velado porque ya no se puede modificar. Si yo me dirijo ahora a la pestaña Facturas pro forma, voy a ver que aparece mi factura pro forma ya creada. En este caso, puedo entrar en ella y puedo revisar todo lo que contiene. Pues al cliente al que le hemos hecho esta factura, los conceptos que contiene. Y muy importante también tener en cuenta que una factura pro forma por normativa fiscal no puede contener cobros. Y en el gestor documental vamos a poder ver el documento que genera esta factura pro forma. Para fusionar una factura, tanto pro forma como oficial, con una plantilla de factura, nos dirigiríamos al botón Acciones, Previsualización, seleccionaríamos cualquier modelo de plantilla que tenemos disponible, ¿vale? En el CRM aparecen una relación de modelos estándar que podemos utilizar perfectamente o podemos tener un modelo personalizado. Elegimos en este caso un modelo de proforma y vamos a pedirle que nos la abra para que la podamos ver. Y aquí tenemos nuestro modelo de factura. Aquí podemos ver que la plantilla va a fusionar todos los datos de mi despacho, los datos de mi cliente o el receptor de la factura y todo el contenido de este presupuesto o proforma. Desde esta visualización voy a poder imprimirla, voy a poder enviarla por mail y voy a poder guardarla como PDF para que a partir de ese momento este documento aparezca disponible en la zona de gestor documental. Cuando esta factura pro forma ya está confirmada y vamos a querer emitir una factura oficial, podemos directamente y también desde el botón de acciones seleccionar la opción pasar a factura. El sistema nos va a permitir o bien convertirla directamente o bien conservar y convertir. Con convertir, el sistema va a eliminar la factura pro forma y generar la factura oficial. Conservar y convertir, lo que va a hacer es mantener la factura pro forma registrada y crear adicionalmente la factura oficial. En este caso vamos a convertir y vamos a verificar los nuevos datos. La fecha de factura, la serie de factura, que en este caso vamos a indicar otra serie, y confirmamos. Puede ser que aparezcan alertas de este tipo cuando estamos facturando y esto no es más que un verificador de la agencia tributaria que nos está indicando que pues, el nombre con el que hemos registrado al receptor de la factura no coincide expresamente con el que ellos tienen registrado. Esto nos va a permitir continuar igualmente.
O también nos pueden aparecer mensajes indicando pues que el NIF o CIF que hemos registrado no son correctos y esto tendríamos que corregirlo. Tenemos ya la factura oficial creada y de la misma manera vamos a poder confirmar que todos los datos y su contenido son correctos. Una vez yo quiero emitir en físico esta factura, igualmente en botón de acciones tengo la opción de previsualización y la opción de elegir una plantilla de factura para fusionarla y poder enviarla por mail a nuestro cliente y almacenarla en nuestro CRM. ¿Qué sucede si tenemos una factura ya oficial que no es correcta? Tenemos que corregirla, hay algún desfase en las cantidades o es una factura que nunca tuvo que haber existido. El sistema y en este caso Verifactu nos dan las opciones de rectificar o anular. Vamos a generar una factura anulativa en los casos en los que la factura que tenemos delante no tiene que existir, es decir, la hemos hecho por error y directamente vamos a anularla. Nos quedaría registrado en el CRM tanto la factura original como la factura anulativa en negativo. En los casos en los que la factura en sí tiene que existir, pero hemos cometido un error, por ejemplo, en las cantidades, en los conceptos, tenemos la opción de rectificarla. La rectificativa nos va a ofrecer dos tipos de rectificación. Una rectificativa por sustitución, que lo que hace es una factura en negativo por el total de la factura original, o una factura rectificativa por diferencias, dado que puede darse el caso en el que yo haya facturado más de lo esperado y puedo abonar, en este caso, una parte de esa factura. Después simplemente cubriríamos el resto de información que se nos pide y, muy importante, colocamos la factura rectificativa en la serie rectificativa, así como la anulativa la colocaríamos en la serie anulativa. Ambas series tienen su propio contador. Esto es muy importante para no cometer errores en la numeración de la facturación. Colocamos después el importe que vamos a abonar. Si es el total, nos lo da el sistema. Si fuese una parte, lo consignaríamos nosotros. Y también le indicamos los impuestos que tiene la factura original, ¿vale? Para que haga el mismo cálculo y en este caso pueda abonar el importe correcto. Por último, hacer mención especial a la forma de facturación a través de igualas o cuotas recurrentes. En el CRM tenemos disponible un módulo de igualas que nos va a permitir programar la facturación con cierta recurrencia. Se trata de que vamos a programar si yo quiero facturar a X cliente una vez al mes, al trimestre, al año. Entonces, el sistema nos va a permitir crear esa recurrencia, ese concepto que se va a repetir cada X tiempo. La ventaja que tiene esta funcionalidad es que una vez yo tengo creadas todas mis igualas o cuotas, ¿qué sucede? Que cuando llega el momento de la facturación, si nos dirigimos a igualas, pedimos generar iguala, indicamos en este caso la mensualidad que corresponda y nos vamos a ver una previsualización de las facturas que el sistema va a emitir. Si todo es correcto, las seleccionaríamos y generaríamos las igualas. Una vez tenemos todas las facturas emitidas, vamos a poder remesarlas. Esa remesa automáticamente me va a permitir extraer el archivo XML que el banco necesita para hacer los cargos a través de remesa. El CRM también incorpora una zona en la que podemos registrar las facturas de gastos de nuestro despacho para así ayudar y aportar esta información en la contabilidad. Para poder registrar facturas de gastos, facturas recibidas, nos dirigiríamos en el menú superior a facturas recibidas y con el botón nuevo vamos a añadir la información más relevante de esa factura. Importantísimo indicar el año al que pertenece esa facturación y la referencia de factura, que sería pues la numeración con la que viene reflejada la factura que estamos recibiendo. Al darle a crear, vamos a ver la vista completa de esa factura y conforme vamos bajando, aportamos la información
¿qué nos faltaría? Pues, por ejemplo, el proveedor podemos crearlo, como vimos antes, si no existe todavía en la base de datos, o podemos agregar existente e indicar que es uno de los proveedores que ya tenemos disponibles. Más abajo vamos a indicar también el concepto por el que se nos va a cargar esta factura. El precio y los impuestos correspondientes. Por último, la información del pago. Añadiríamos la información de si ya hemos abonado esta factura, por qué medio y en qué fecha. Y ya tendríamos la factura, en este caso, anotada. Dentro del menú de facturas tenemos también disponibles los libros oficiales. En los libros oficiales vamos a poder obtener la relación de ingresos, gastos y obtener también los cálculos a la hora de hacer las presentaciones de IVA y IRPF de nuestro despacho. En cualquiera de los libros que queramos consultar, en este caso vamos a seleccionarlo y en la búsqueda general vamos a decir qué trimestre es el que nos interesa obtener y de qué año. Pinchamos en buscar y nos vamos a encontrar con la información que necesitamos para presentar el modelo oficial. Tenemos muchas veces la oportunidad de exportar ese libro en Excel o incluso imprimirlo. Importante recordar que no se cubren modelos oficiales. El programa, en este caso el CRM, nos va a dar la información que necesitamos para poder cubrir los modelos oficiales que están disponibles en la agencia tributaria. Vamos a hacer mención ahora al módulo de informes, reports y alertas. En este módulo vamos a poder extraer listados de la información que contiene nuestro CRM. Para ello, vamos a poder filtrar con los criterios que nos interesan cualquier tipo de información. En este report, por ejemplo, hemos pedido que nos liste las facturas y si nos dirigimos a filtros, vamos a ver las condiciones que le hemos indicado. Quiero ver las facturas que están emitidas entre el 1 de junio y el 30 de julio y que el cliente contenga un dato en concreto. Puedo añadir filtros adicionales, como por ejemplo, pues que el estado de cobro sea X o cualquier otro criterio. Este mismo sistema es válido para sacar listados de expedientes, de tareas, de tiempos, de clientes. Se trataría básicamente de que yo dé de alta un report, elija el módulo del que voy a extraer ese listado y en la siguiente pantalla aplique los filtros que considere oportunos. Y aquí veo la lista de los clientes que cumplen esta condición. Puedo guardar y accediendo de nuevo, puedo incluso editar las columnas que estoy viendo en ese report. Puedo reordenarlas arrastrando hacia arriba y hacia abajo y puedo añadirle campos relacionados. Un report, además, puedo directamente exportarlo en formato Excel, CSV o PDF para poder imprimirlo. Tengo la opción de pedirle al CRM que me envíe con cierta periodicidad el resultado de un report. Importante tener en cuenta que los reports se actualizan en tiempo real, con lo cual yo puedo pedirle que, por ejemplo, todos los lunes a las 8 de la mañana me envíe ese report a mi correo para ver cómo está evolucionando. Para esto, desde el propio report, que en este caso me interesa recibir, me iría a la pestaña Programación y le indicaría el formato en el que lo quiero recibir, PDF o Excel, y la frecuencia. Puedo indicarle, por ejemplo, como decíamos, semanalmente los lunes a las 8 de la mañana. Vamos a indicar quién va a ser el remitente. Vamos a también consignar el asunto con el que va a llegarme ese correo y el cuerpo del correo. Por último, puedo indicar también qué otros usuarios o qué usuarios quiero que reciban este informe. Una vez guardado,
Guardada esta configuración, la programación se pone en marcha y desde este momento, todos los lunes a las 8 de la mañana, este report actualizado va a llegar al correo que hemos indicado. Por último, indicar que el CRM contiene una serie de módulos adicionales que pueden ser interesantes a la hora de trabajar con nuestro despacho, como por ejemplo sería el módulo comercial, que nos va a permitir gestionar leads y oportunidades comerciales antes de que se conviertan en una venta. También tenemos disponible el módulo de imputación de horas, que nos va a permitir llevar un control de los tiempos que estamos dedicando a cada cliente y cada gestión. Y podemos, en este caso, pues ir revisando la rentabilidad que nos aporta ese cliente e incluso la rentabilidad de cada uno de los profesionales. Dentro de los clientes tenemos también el módulo de obligaciones fiscales. Este módulo nos va a permitir ir llevando un control de las diversas obligaciones, en este caso, pues anuales, trimestrales o con la recurrencia que sea necesaria, que le estamos gestionando a nuestros clientes, como por ejemplo los modelos fiscales. Con este módulo vamos a poder generar pues, todas las tareas que van relacionadas con la presentación de esas obligaciones o modelos y automáticamente, una vez presentados, se generaría la siguiente recurrencia y que tengamos que crear una a una de nuevo todas esas tareas. Y por último, el módulo de exportación contable, que nos va a permitir generar un archivo que podemos importar a su vez en A3 en el caso de que trabajemos con esa herramienta a la hora de llevar la contabilidad de nuestro despacho.